Última batalla. El sacrificio del hombre lobo por la humanidad. Sábado por la noche. El enorme centro comercial Emporium retumbaba con miles de voces, brillaba con luces de neón y olía a perfumes especiados, carne asada y café. La gente caminaba entre los escaparates, curioseando en las tiendas, riendo, charlando. La atmósfera era festiva, pero Alex sentía la tensión en el aire. Pulsaba en el borde de su percepción, una vibración sutil que le atravesaba los huesos. Pasó su lengua por los colmillos. Su instinto animal estaba inquieto, como un lobo que detecta una amenaza. Alex lo sabía. Había alguien más aquí. Un hombre lobo. Llevaba tiempo aprendiendo a reconocer los olores de los suyos. Este era fuerte, metálico, con un toque de sangre. Demasiado intenso para un lobo común. Alex miró a su alrededor. Los pisos superiores del centro comercial se perdían en un laberinto brillante. Los escalones mecánicos subían y bajaban suavemente. La gente caminaba en parejas, en familia o sola, sin sospechar que entre ellos se escondían monstruos. Necesitaba encontrar a esa bestia primero. Alex se adentró más en el centro comercial, dejando que sus instintos lo guiaran. El olor se intensificaba, como si lo condujeran a una trampa. Un sonido agudo, el crujido del vidrio. La gente gritó. En el departamento de electrónica, una vitrina explotó y el cuerpo de un guardia salió volando. Gemía al intentar levantarse, pero fue capturado por garras afiladas. Desde la oscuridad apareció él, alto, depredador, con los ojos brillando con una luz amarilla. Medio lobo, medio humano. Su pelaje brillaba a la luz de los neones. Su boca estaba cubierta de sangre. Respiraba pesadamente. Su pecho subía y bajaba con excitación. La gente chilló y corrió en todas direcciones. Alex apretó los puños. Entonces, al final, llegaste... El hombre lobo giró lentamente la cabeza. Sus labios se estiraron en una sonrisa burlona. «Te sentí, hermano». Saltó. Alex apenas pudo esquivar el ataque cuando las garras rasgaron el aire en el lugar donde su pecho estaba un segundo antes. Con una patada, lanzó al atacante hacia atrás, pero este se levantó al instante. «Eres demasiado débil», gruñó la bestia. Se encontraron de nuevo. Las garras deslizaron por la piel, dejando cortes profundos, pero estos sanaban casi al instante. Alex dio un golpe potente en la mandíbula de su oponente, quien retrocedió, pero solo por un momento. Se aferraron el uno al otro, volteando vitrinas y destruyendo todo a su paso. El vidrio caía como lluvia, las paredes temblaban por los golpes. La gente corría en pánico hacia la salida, pero los guardias intentaron intervenir. Una mala idea. Uno de ellos disparó. La bala entró en el hombro del hombre lobo, pero este solo gruñó y se lanzó hacia el que disparó. Alex saltó, le agarró del cuello y lo arrojó contra un mostrador de ropa. «No deberías haber venido aquí», dijo, lamiéndose los colmillos. «Y tú no deberías haberte escondido entre los humanos», rió el otro. Saltó de nuevo. Se encontraron en el escalador mecánico, cayendo hacia abajo, destrozando todo a su paso. Las lámparas se balanceaban por la vibración. Las luces parpadeaban. Alex se aferró al cuello del oponente, presionándolo contra el suelo. El hombre lobo se retorcía, gruñía, rascaba sus manos, pero el agarre de Alex era implacable. «Es hora de terminar», susurró. Un tirón y el crujir de los huesos. El cuerpo se sacudió, luego se relajó. Alex respiraba pesadamente. La sangre goteaba de sus dedos. Miró a su alrededor. La gente ya había huido. Las sirenas sonaban a lo lejos. Era hora de irse. Miró por última vez a su víctima y desapareció en la oscuridad. Alex observó a su alrededor. Las sirenas ya sonaban afuera. La policía estaba cerca. Sus instintos gritaban: «¡Corre!». Pero algo no estaba bien. El hombre lobo muerto que acababa de matar de repente se sacudió. Alex se detuvo. Eso no podía ser.
Sus garras se habían clavado en el cuello del enemigo, rompiéndole la columna vertebral. Ningún hombre lobo sobreviviría a algo así, pero el cuerpo de su oponente tembló, como si algo se moviera bajo su piel. Luego se escuchó un crujido, y la herida comenzó a sanar. Los ojos del muerto se abrieron de golpe y lo miraron fijamente a Alex. ¿Pensaste que todo sería tan fácil?, croó, levantándose. Alex retrocedió. Esto era imposible. Ningún hombre lobo podía regenerarse después de una columna rota. ¿Qué eres?, susurró. El hombre lobo sonrió, su mandíbula se alargó un poco y sus pupilas se volvieron verticales, como las de una serpiente. Nosotros cambiamos, hermano. Tú te quedaste igual, pero nosotros evolucionamos. Saltó hacia Alex. El golpe arrojó a Alex por todo el hall. Chocó contra una columna y el mármol cayó sobre sus hombros. Esa bestia era más fuerte, mucho más fuerte. Alex rodó hacia un lado, apenas esquivando las garras que cortaron la columna como si fuera papel. «No podrás vencerme», gruñó el hombre lobo acercándose. Alex apretó los puños. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. «Tal vez, pero lo intentaré». Se lanzó hacia adelante, golpeando con tal fuerza que los huesos de sus puños crujieron. El hombre lobo retrocedió, pero inmediatamente respondió, clavando sus garras en el hombro de Alex. El dolor atravesó su cuerpo, pero no permitió que el grito saliera. En lugar de eso, agarró la mano del enemigo y la giró bruscamente. Se escuchó un crujido y el grito de la bestia, pero no se detuvo. Herido, con la mano torcida, continuó atacando. Sus ojos ardían con locura. Alex entendió. Ese hombre lobo ya no era un ser vivo. Era algo diferente. La panique entre la gente alcanzó su punto máximo. Algunos ya se habían escapado, pero muchos seguían atrapados dentro, bloqueados por las estructuras colapsadas. ¡Ayuda!, gritó una mujer abrazando a su hijo. Alex los vio de reojo, pero no podía distraerse. El enemigo se lanzó de nuevo hacia él, y ambos cayeron al suelo, rompiendo las barandillas de vidrio. Cayeron directamente en el patio del restaurante. Las mesas volaron hacia los lados, la vajilla se rompió, y la sangre de Alex manchó el suelo. El enemigo no le dio ni un segundo para descansar. Lo agarró por el cuello y lo aplastó contra el suelo. «Eres débil, como todos tus miserables congéneres». Alex no podía respirar. El aire no entraba en sus pulmones y su conciencia se desdibujaba, pero sus manos seguían libres. Buscó un cuchillo que alguien había dejado caer durante la confusión, y sin pensarlo, lo clavó directamente en el ojo del enemigo. El hombre lobo gritó, retrocediendo. Alex se giró, y sin darle tiempo al enemigo para recuperarse, agarró un pesado trozo de barra de hierro y le dio un fuerte golpe en la cabeza. De nuevo, y otra vez. El cráneo finalmente se rompió. Alex respiraba con dificultad, observando cómo el cuerpo de su enemigo temblaba en agonía. Pero incluso ahora, no estaba seguro de que todo hubiera terminado. El centro comercial estaba en silencio. La gente había huido o se escondía en rincones oscuros. Alex se arrodilló. Sentía cómo sus heridas comenzaban a sanar, pero la debilidad lo envolvía por completo. Debía irse, pero sentía que algo había cambiado. Miró el cadáver de su enemigo, y entonces vio el símbolo. En el cuello del muerto había una marca quemada, un extraño círculo con runas dentro. Alex sabía lo que eso significaba. No había ganado. Apenas comenzaba el juego. Alex se detuvo, mirando la extraña marca quemada en la piel del hombre lobo muerto. Ese símbolo le resultaba familiar, pero no podía recordar de dónde. En lo profundo de su conciencia, el miedo se agitaba, despertando instintos primitivos. Ese símbolo solo significaba una cosa. No era el único depredador en ese centro comercial. De repente, el cuerpo del hombre lobo muerto se sacudió. Su piel comenzó a burbujear, como si miles de insectos se movieran debajo de ella. Luego,
Algo explotó desde dentro, desgarrando la carne en pedazos. De su cadáver emergió algo. Era un hombre lobo, pero sus ojos eran completamente negros, sin pupilas. Sus garras eran más largas que las de cualquier criatura común, y su boca se abría demasiado, mostrando 2 filas de colmillos curvados. Ya no era un hombre lobo, era algo completamente diferente. La criatura giró lentamente su cabeza hacia Alex, y de repente, habló. «Eres uno de nosotros, pero no lo sabes». Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y con toda su fuerza golpeó el rostro de la criatura. El impacto fue devastador. La mandíbula de la criatura se rompió con un horrendo crujido, pero eso no la detuvo. La criatura simplemente se rió. Alex saltó hacia atrás, sacando un cuchillo de su cinturón. Lo pasó por el cuello de la criatura, pero la hoja solo pasó por la carne, sin causar daño. La criatura levantó su garra, apuntando al pecho de Alex. Él apenas logró esquivar el ataque, pero sintió cómo las garras desgarraban su piel. El dolor era abrasante, pero no podía retroceder. Alex saltó hacia adelante, agarró la criatura por la cabeza y con toda su fuerza la estampó contra el suelo de mármol. Se escuchó un golpe sordo, seguido de un crujido. La criatura se agitó. Su cuerpo se retorció como una serpiente, pero luego se detuvo. Alex dio un paso atrás, respirando pesadamente. «Maldita, ¿qué es esta monstruosidad?». Pero no obtuvo respuesta, porque desde la oscuridad llegó otro sonido. El sonido de muchas garras acercándose. Alex se giró y los vio. Decenas de criaturas similares salían de las sombras. Se movían a 4 patas. Sus ojos brillaban con fuego negro. Las garras arañaban el piso de baldosas, dejando profundas marcas. Estaban cazando. Sentían su sangre. Alex apretó el cuchillo con más fuerza. Huir no tenía sentido, pero no tenía intención de hacerlo. «Vamos, malditos, intenten atraparme». La primera criatura saltó. Alex se giró y le clavó el cuchillo directamente en la cuenca ocular. La criatura chilló, pero fue inmediatamente lanzada hacia un lado por una nueva oleada de seres. Se lanzaron sobre él. Alex luchaba como una bestia. Sus garras desgarraban la carne. Sus dientes se hundían en la garganta de sus enemigos. Golpeaba, destruía, desgarraba. Pero eran demasiados. Una criatura saltó sobre su espalda, clavando sus garras en su cuello. Alex rugió y la lanzó por todo el pasillo. Pero otras 3 atacaron simultáneamente. Una se aferró a su brazo. La otra clavó sus garras en su pierna. La tercera intentó desgarrarle la cara. Alex aulló de dolor. No podía derrotarlos a todos a la vez. Iba a morir allí. Pero de repente, un rugido resonó desde lo alto. Una criatura del tamaño de un camión saltó desde el piso superior. Aplastó varias criaturas con un solo golpe. Alex vio al enorme hombre lobo. Su pelaje era blanco como la nieve, y sus ojos brillaban con fuego rojo. «¿Sigues vivo, Alex?», gruñó. Alex reconoció esa voz. «¿Gregor?». Gregor había sido el viejo líder de la manada. Había desaparecido hacía muchos años, pero ahora estaba allí, y estaba destrozando a las criaturas en pedazos. Alex sintió un torrente de energía. La pelea aún no había terminado. Gregor destrozaba a los monstruos con una furia sobrehumana. Sus garras desgarraban a las criaturas en pedazos, y su mandíbula rompía huesos con un aterrador crujido. Alex se levantó con dificultad, sintiendo cómo sus heridas sanaban. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban. «¿Qué demonios haces aquí?», gritó, agachándose para esquivar un golpe de garra. «Te estoy salvando el pellejo, cachorro», gruñó Gregor, estrellando la cabeza de una de las criaturas contra la pared, rompiendo el azulejo en pedazos. «Ni siquiera entiendes con quién te metiste». Alex se aferró al cuello de la criatura más cercana y con un rugido salvaje la destrozó en pedazos. «Entonces explícalo». Pero no hubo tiempo para hablar. Luchaban como verdaderas bestias.
Alex sentía cómo algo oscuro despertaba dentro de él. Dejó de pensar. Sus movimientos se volvieron instintivos. Se lanzaba bajo los golpes, desgarraba carne, rompía huesos. Y lo más aterrador de todo, le gustaba. Disfrutaba de la carnicería. Pero los monstruos eran demasiados. No se acababan. Cada cadáver que caía se retorcía, y de él nacían nuevas criaturas. Gregor se giró hacia Alex, jadeando por el esfuerzo. «No vamos a ganar aquí». «¿Entonces qué? ¿Correr?» Gregor se rió entre dientes. «¿Correr? No, muchacho. Vamos hacia el origen de esta maldición». Alex apretó los puños. «¿Dónde está?» Gregor señaló con su garra hacia el nivel inferior del centro comercial. «En el sótano. Descenso al infierno». Se abrieron paso hacia el ascensor, luchando contra los monstruos como podían. Alex, corriendo, estampó a uno contra la pared, dejando un rastro de sangre. Gregor levantó a dos al mismo tiempo y, chocando con ellos contra la escalera mecánica, los destrozó en pedazos. Finalmente, entraron al ascensor, jadeando. Las puertas se cerraron, cortando las patas de una de las criaturas que intentaba entrar detrás. La sangre goteaba en el suelo. Alex se apoyó cansado contra la pared. «¿Qué son estos monstruos, Gregor? No son lobos comunes». Gregor exhaló pesadamente. «No son lobos, son los hijos del devorador». Alex frunció el ceño. «¿El devorador?» Gregor lo miró, y en sus ojos brillaba un verdadero miedo. «El más antiguo de nosotros, el que maldijo nuestra especie. Si él está aquí, toda la ciudad está condenada». El ascensor sonó y se detuvo en el piso más bajo. Las puertas se abrieron, y Alex sintió el frío. El sótano del centro comercial parecía un antiguo sarcófago. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y el suelo estaba lleno de huesos. En el centro había un altar de piedra negra, sobre el cual palpitaba carne, como si fuera un corazón. Y junto al altar estaba él. Una figura enorme, encorvada, cuyas costillas se asomaban a través de la piel. Su cabeza era parecida a la de un lobo, pero su boca era monstruosamente larga, y sus ojos brillaban con pura oscuridad. Él miró a Alex y sonrió. «Mi hijo perdido finalmente ha venido a mí». Alex sintió como algo dentro de él se rompía. Gregor gruñó y saltó hacia adelante, pero el devorador solo levantó la mano, y el viejo líder fue lanzado contra la pared con tanta fuerza que las baldosas se rompieron. Alex quedó paralizado. Dentro de él, la oscuridad burbujeaba. La voz del devorador susurraba en su cabeza. «Siento tu furia, siento tu dolor, acepta mi poder, y conviértete en el rey entre los monstruos». Alex gimió, sujetándose la cabeza. Sus huesos crujieron. Estaba empezando a transformarse, pero no en un lobo común, en algo más grande. Gregor se levantó con dificultad. «Alex, no lo escuches, es una trampa». Pero el devorador solo se rió. «Ya es tarde». Alex levantó la cabeza. Sus ojos se volvieron negros como un abismo. El devorador extendió su garra hacia Alex. «Levántate y ven conmigo». Alex dio un paso hacia adelante. Sus músculos se hincharon, las garras se alargaron y los dientes se hicieron más afilados. Sentía la fuerza. Sentía cómo el miedo se desvanecía. Sentía cómo todo lo que lo hacía humano se desvanecía. Y entonces Gregor gritó: «¡Alex! Si te entregas, todo el mundo se quemará». Ese grito golpeó su consciencia. Alex se detuvo. Dentro de él comenzó una batalla. Las dos mitades de su alma chocaron en guerra. Una quería rendirse a la oscuridad, la otra luchaba por la luz, y en ese momento Alex entendió. Debía matar al devorador, o convertirse en él. Alex permaneció inmóvil, sintiendo cómo las dos fuerzas opuestas se unían dentro de él. El devorador estaba frente a él. Su mirada era como un abismo, despiadada y poderosa. Él era lo que Alex podría llegar a ser si cedía a las fuerzas oscuras, y dentro de él estalló una batalla que nunca había enfrentado antes.
Con cada momento que pasaba, sus garras se alargaban y se volvían más afiladas. Su cuerpo crecía en tamaño. Los músculos de lo que antes era un hombre común se hinchaban, haciéndose increíblemente poderosos, como si con cada segundo se estuviera acercando más al asesino perfecto. Sintió una gran fuerza, pero también miedo. El hombre lobo que era desaparecía, y en su lugar surgía un monstruo, listo para destruir. Sabía que si cedía, su esencia desaparecería, y el mundo se convertiría en un infierno oscuro. Gregor se acercó. Sus heridas seguían sangrando, pero en sus ojos brillaba una luz desesperada. Veía cómo Alex luchaba contra la oscuridad y no podía dejar que se rindiera. «Alex, aún estás vivo. Todavía puedes resistir este impulso». El devorador sonrió y dio un paso adelante. Levantó su gigantesca mano y una ola de magia oscura recorrió el sótano, como una catástrofe. El aire olía a humedad podrida y fuego infernal. «No te dejaré ir, muchacho. Serás mío». Gregor saltó hacia adelante, intentando proteger a Alex, pero su cuerpo voló como un juguete por el golpe de esa magia. Cayó al suelo con un golpe sordo, y pronto su cuerpo empezó a cubrirse con un óxido oscuro. Alex sintió como algo dentro de él se resistía. Vio cómo Gregor caía, y a pesar de todo el horror, su corazón se apretó. Aún era humano, y tal vez podía elegir, pero el devorador no esperaba. Levantó las manos y de las oscuras esquinas del sótano salieron cadenas, como si fueran vivas, hechas de pesadillas. Se lanzaron hacia Alex. Las fuerzas que sentía dentro de él comenzaron a luchar. Esa amenaza, esa tentadora sensación que lo arrastraba al abismo. Pero Alex sintió que si no sometía esa oscuridad, ella lo consumiría todo. «¡Resiste, Alex!», gritó Gregor, levantándose con dificultad. Su cuerpo aún estaba cubierto por el extraño virus, pero su voz estaba llena de determinación. «¡No estás solo!». Alex sintió las cadenas rozando su cuerpo. Sus afilados dientes de acero se clavaron en su piel, pero no se permitió ceder. Sus ojos seguían brillando, humanos. Arrancó una de las cadenas de su piel y la arrojó a un lado, pero solo eso enfureció aún más al devorador. «No puedes escapar, hijo mío. Ya eres mío». Alex rugió. Sabía que todo dependía de lo que eligiera. Podía convertirse en sombra, convertirse en un monstruo, pero tal vez aún fuera capaz de algo más. Una marea de pensamientos atravesó la mente de Alex. En ese momento, comprendió que si el devorador lograba su objetivo, toda la ciudad se quemaría en magia oscura, y tal vez todo el mundo sería consumido por el horror que él había creado. Todo se volvía insoportablemente pesado, pero sabía que debía luchar. En su alma, clamó por el resto de fuerzas que quedaban en él. Sabía que luchaba no solo por su alma, sino por el destino de toda la civilización. El devorador avanzó con furia, intentando atraparlo, pero Alex no se rindió. En ese instante, sintió cómo su corazón se calentaba de nuevo con luz, cómo los sentimientos humanos regresaban a él. Estaba listo para destruir a ese monstruo. Alex comprendió que ya no podía ser quien era antes, pero tal vez no tenía que convertirse en lo que el devorador quería que fuera. En sus ojos brilló una chispa que significaba una sola cosa. Él nuevamente era el dueño de su destino. Cuando el devorador atacó de nuevo, Alex bloqueó el golpe. Era más fuerte, era más grande. Sintió cómo sus colmillos atravesaban la carne del enemigo. Sabía que cada golpe era una oportunidad para liberarse. Gregor, que se había levantado con dificultad, volvió a entrar en combate a pesar de sus heridas. Sabía que Alex debía encontrar la luz dentro de sí mismo para ganar. El devorador comenzó a gritar maldiciones. Su cuerpo comenzó a desangrarse en oscuridad, extendiendo alrededor un terror infernal. Pero Alex ya estaba listo. En el momento en que el devorador se preparaba para el último ataque, Alex reunió todo lo que quedaba en su alma y lo destrozó. El cuerpo del devorador se desintegró, descomponiéndose en partes que ya no tenían mente ni fuerza.
había sido vencido, pero Alex sabía que la historia no terminaba ahí. Esta ciudad, este mundo, necesitaban ser salvados. Alex permaneció en medio del sótano destruido, respirando pesadamente. Sus garras seguían goteando con la sangre negra del devorador, pero sentía que la batalla aún no había terminado. Arriba, en la ciudad, la vida seguía su curso, ajena a que el destino de miles de personas dependía de esta pelea. Gregor, levantándose con esfuerzo, aún temblaba de dolor. En sus ojos se leía preocupación. «Lo derrotaste, pero... ¿y ahora?» croó. Alex guardó silencio. Dentro de él hervía un nuevo miedo. Sentía que el devorador no solo había desaparecido, su sombra seguía dentro de él. Los primeros signos de una nueva pesadilla aparecieron de repente. Por las paredes comenzaron a arrastrarse venas oscuras, como si el mismo edificio estuviera cobrando vida. Desde las grietas emergió un humo negro venenoso, y el aire se llenó con el insoportable olor a putrefacción. Gregor se detuvo en seco. «No, esto es imposible». Alex lo sintió también. El devorador no estaba muerto. Se había expandido. Ahora estaba en las paredes, en el aire, en todo el centro comercial. Toda la zona se estaba convirtiendo en una trampa mortal. «¡Tenemos que salir de aquí!», rugió Alex, sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre él, como tentáculos negros que lentamente comenzaban a apoderarse del espacio. Pero Gregor sacudió la cabeza. «Si huimos, toda la ciudad caerá, la oscuridad se expandirá y nadie podrá detenerla». Alex apretó los dientes. No quería ser el héroe, solo quería sobrevivir. Pero ahora entendía que no tenía otra opción. Un grito resonó. Desde arriba, en el centro comercial, alguien ya había encontrado la pesadilla. «¡Ellos! ¡Ya están allá!». Gregor corrió hacia la escalera. Alex se detuvo un momento. Sabía que tenía poco tiempo. Si no rompía el vínculo con el devorador ahora, la ciudad estaba condenada. ¿Pero tendría tiempo? Cuando Alex y Gregor llegaron al vestíbulo central, el verdadero infierno se desató ante ellos. El centro comercial ya estaba cambiando. La gente gritaba. Los maniquíes en los escaparates cobraban vida, deformándose en figuras espantosas. Sombras gigantes deslizaban por las paredes, extendiendo manos en busca de víctimas. En los escalones mecánicos, decenas de personas intentaban escapar en pánico, pero no había dónde huir. La oscuridad ya había engullido varias tiendas, y de esos oscuros vacíos salían criaturas. No eran humanos. Caras vacías, bocas abiertas en una mueca, ojos muertos. Eran como muñecos, pero se movían rápido, como depredadores hambrientos. Una de las figuras saltó sobre un hombre que se había quedado atrapado en una esquina. En un abrir y cerrar de ojos, sus manos desgarraron su pecho, y su grito se apagó de inmediato. «¡Vamos, Alex! ¡No podemos salvarlos a todos!». Gregor lo tiró de la mano, pero Alex ya no escuchaba. Su sangre se encendió con fuego. Su instinto animal gruñó de rabia. No podía permitir que esto continuara. Se quitó la chaqueta y se transformó ante los ojos de todos. Los huesos crujieron, la piel se rasgó. En segundos, allí ya no había un hombre, sino una bestia, salvaje, enorme, aterradora. El hombre lobo rugió, y todo el centro comercial se detuvo. Las criaturas lo miraron. Por un momento se quedaron quietas, como si comprendieran su presencia, y luego se lanzaron sobre él. Docenas. La primera ola lo derribó. Sintió las garras, los dientes, los dedos afilados que se clavaban en su piel. Pero Alex era más fuerte. Desgarró a uno, luego a otro más. La sangre salpicó el suelo de baldosas, los cuerpos se partían por las garras. Gregor gritaba algo detrás de él, pero Alex ya no escuchaba. Estaba en combate, y no iba a perder. Gregor vio cómo Alex, transformado en bestia, se lanzó a la batalla. Sus garras desgarraban a los monstruos en pedazos, pero con cada criatura muerta, más salían de la sombra.
Gregor no podía quedarse de brazos cruzados. Sacó el cuchillo de plata que siempre llevaba consigo y corrió hacia el monstruo más cercano. La hoja penetró directamente en el cráneo de la criatura. La bestia aulló, su cuerpo se convulsionó y cayó al suelo. «¡Alex! ¡Son demasiados!», gritó, pero el hombre lobo no escuchaba. Rasgaba, destruía, aniquilaba. Sus ojos ardían con furia primitiva. Pero Gregor veía la verdad. No podían vencerlos a todos. La oscuridad se multiplicaba más rápido de lo que los mataban. Gregor vio que en el segundo piso había sobrevivientes. Varias personas, aferradas a la barandilla, miraban hacia abajo aterrorizadas. «¡Tenemos que sacarlos de aquí!», gritó señalando las escaleras. Alex miró hacia atrás. Su respiración era pesada. La sangre goteaba por su pelaje. Pero entendió. Si no ayudaban a esas personas ahora, nadie sobreviviría. Emitió un rugido, saltó hacia las escaleras y derribó a un grupo de monstruos que subían. «¡Corran! ¡Ahora!». Las personas comenzaron a subir apresuradamente las escaleras, pero uno tropezó y cayó. El monstruo ya extendía su garra hacia él. Gregor no lo pensó. Saltó hacia abajo, clavó su cuchillo en la bestia y empujó al hombre hacia arriba. «¡Muévete! Alex te cubrirá». Pero en ese momento, el centro comenzó a temblar nuevamente. El techo comenzó a derraparse. Las paredes se hincharon, como si algo tratara de salir de ellas. Y entonces una voz resonó. Grave, ominosa, profunda, se difundió como un eco por todo el edificio. «¡No podéis escapar!». Gregor se detuvo. Alex sintió cómo su corazón se apretaba. Era el devorador. No se había ido. Estaba aquí, en todo el edificio, y ahora se manifestaba. Una figura comenzó a salir del suelo, algo enorme, sin rostro, cubierto de humo. Gregor miró a Alex. «Sea lo que sea, no podemos dejarlo ir». Alex apretó sus garras. Sabía una cosa. Si no detenían a esa criatura aquí y ahora, la ciudad caería. El centro comercial se convertiría en el epicentro de una catástrofe. Y solo tenían una oportunidad. Debían destruir al devorador, o morir intentándolo. Alex rugió. Su pecho se levantaba por la rabia. Miró al monstruo que lentamente emergía de la oscuridad en el centro del pasillo del centro comercial. Gregor apretó el cuchillo en su mano. «Es él, ¿verdad?». Su voz temblaba. «Es él», confirmó Alex, mostrando los colmillos. El devorador de las sombras se alzaba frente a ellos, como si el mismo pesadillo estuviera cobrando vida. Su cuerpo cambiaba constantemente de forma. A veces era una masa de extremidades retorcidas, otras veces una silueta fantasmal con una cara sin ojos. «No te irás», gruñó Alex y se lanzó hacia adelante. Sus garras se clavaron en el cuerpo de la criatura, pero pasaron a través de él como si fuera humo. Y en ese momento, la oscuridad envolvió su mano, apretándola como una serpiente. Alex gruñó de dolor. Gregor no perdió tiempo. Saltó hacia adelante, clavando el cuchillo de plata directamente en el centro de la espantosa figura. Por un segundo, la criatura se quedó inmóvil, y luego rugió tan fuerte que las paredes crujieron. Todo el centro comercial tembló. Las vitrinas de vidrio estallaron. Los escaladores mecánicos se rompieron. El suelo se agrietó bajo sus pies. «¡Debemos matarlo aquí, antes de que se haga más fuerte!», gritó Gregor. Alex retrocedió, sintiendo cómo la oscuridad trataba de apoderarse de él. Pero tenía un plan. Sacó sus garras y las clavó en su propio pecho. Gregor se quedó paralizado. «¿Qué has hecho?». Pero Alex ya había tomado su decisión. Los hombres lobo poseen una fuerza más allá de la oscuridad misma, y él sabía la única manera de destruir al devorador. Usaría su propia sangre, la sangre que resistía a la maldición. El dolor atravesó su cuerpo, pero sabía que funcionaría. Las gotas de su sangre cayeron al suelo, y en ese momento, la oscuridad comenzó a crujir, como si se rompiera. «¿Qué has hecho?». El devorador siseó, su voz llena de furia. Alex sonrió.
Simplemente arruiné tu festín, el estruendo, el rugido, y entonces todo comenzó a derrumbarse. La oscuridad empezó a dispersarse, como si alguien hubiera apagado su fuente. El devorador gritaba, retorciéndose, destruyéndose a sí mismo. Su cuerpo crujió como un árbol viejo, y luego estalló. El centro comercial quedó envuelto en silencio. Gregor respiraba pesadamente, de pie entre los escombros. Alex apenas se mantenía en pie, su cuerpo estaba exhausto, pero lo habían logrado. Habían matado al devorador, habían detenido la pesadilla. Pero cuando Alex miró hacia abajo, a su herida en el pecho, comprendió algo. Algo había cambiado. Y, tal vez, esto era solo el comienzo. Gregor sabía que no era momento de celebrar. Vio cómo Alex vacilaba. Algo en los ojos del hombre lobo había cambiado. ¿Estás bien? Alex no respondió. Miró hacia su pecho. La herida que él mismo se había hecho comenzaba a sanar, pero no de la manera habitual. Algo iba mal. La oscuridad que había destruido no había desaparecido por completo. Una parte de ella permanecía dentro de él. Gregor percibió el olor a quemado. Era de Alex. Su pelaje comenzaba a oscurecerse, como si una sombra se arrastrara por su cuerpo. ¡Alex! Pero el hombre lobo solo gruñó. Sus garras se alargaron, se hicieron más afiladas. Sus ojos se llenaron de oscuridad. Y entonces, de repente, se lanzó hacia adelante, agarrando a Gregor por el cuello. «Tú deberías haberte ido». Gregor sintió el frío. Ya no era Alex, al menos no el que conocía. Alex luchaba con algo dentro de sí. Su cuerpo se retorcía, cambiaba. Lo soltó, retrocedió. «Corre, mientras aún pueda, controlar lo que soy». Pero Gregor no iba a irse. Sacó el cuchillo, aunque sabía que no tenía oportunidad contra Alex. «¡No te dejaré!» Alex gruñó. Su voz ahora sonaba como dos voces al mismo tiempo. La suya propia y otra, oscura, profunda. «Entonces morirás conmigo». Y atacó. Gregor esquivó en el último momento, pero las garras de Alex lo rozaron en el brazo. El dolor atravesó su cuerpo, pero no se detuvo. «Aún puedes con esto, Alex». El hombre lobo volvió a lanzarse hacia él. Gregor esquivaba, pero Alex se volvía más rápido, más fuerte. Y entonces, Gregor tomó una decisión. No se defendería. Dejaría que Alex lo matara. Alex ya había sacado sus garras, pero en el último segundo, sus ojos brillaron con una luz familiar, y se detuvo. Su mano temblaba. La oscuridad luchaba en su interior. «Yo... no». Alex se arqueó por el dolor, y Gregor entendió. Era su oportunidad. Agarró su cuchillo y lo clavó directamente en el centro del pecho de Alex. Pero no para matarlo. Apuntaba a la oscuridad misma. Alex gritó. El cuchillo penetró su carne, y la oscuridad comenzó a salir de él, como humo negro. ¿Sería suficiente para salvarlo? ¿O solo fortalecería la maldición? Alex gritó tan fuerte que los cristales que sobrevivieron a la pelea con el devorador se hicieron añicos. El humo negro salía de sus heridas, serpenteando como sombras vivientes. Gregor observaba mientras su amigo se retorcía en agonía, pero no retrocedió. Se aferró con fuerza al mango del cuchillo, presionándolo más hondo, donde la oscuridad se acumulaba. «Alex, resiste». Pero Alex no escuchaba. Su cuerpo cambiaba. Para él, todo desapareció. Cayó en la oscuridad. Estaba en ningún lugar, y todo lo que veía era a sí mismo. Pero no como antes. Ante él estaba un hombre lobo, pero cubierto de un pelaje negro como brea, con ojos que ardían como carbones. Era él, pero no del todo. «Sabías que esto pasaría, ¿verdad?» El Alex oscuro sonrió con colmillos afilados. «Sabía que nunca te rendirías». Alex apretó los puños. «Entonces, ¿por qué sigues luchando?» Alex no respondió, porque ni él mismo lo sabía. Gregor vio cómo el cuerpo de Alex se retorcía en espasmos. El cuchillo brillaba, quemando la oscuridad desde adentro.
Pero había algo que lo aterraba más que nada. La sombra no desaparecía. Comenzó a tomar forma. Se separaba de Alex, y de repente, Alex se detuvo bruscamente. Y en medio del destruido centro comercial, ahora había dos. Uno, Alex, respirando pesadamente, apenas manteniéndose de pie. El otro, una criatura de pura oscuridad, cuya boca se estiraba en una sonrisa espantosa. «Nos separaste». Su voz sonó como el susurro de cientos de voces. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Alex volvió a moverse, pero ahora, frente a él, estaba su peor enemigo. Él mismo, sin miedo, sin dudas, sin compasión. Alex miró a los ojos de la criatura que una vez fue parte de él. Pura oscuridad, absoluta, viva, consciente. Gregor podía sentir su poder incluso desde lejos. Le presionaba, lo asfixiaba, como si invisibles manos le apretaran la garganta. «No ganarás, Alex». La voz de la sombra era suave, tranquila, demasiado tranquila. «Ahora soy libre». Alex apretó los puños. No podía permitir que esa criatura se fuera. Si lograba escapar a la ciudad, miles de personas morirían. La sombra se movió primero. No se movió como una criatura normal. Se deshizo, se dispersó en humo, y apareció de inmediato detrás de Alex. Las garras cortaron el aire. Alex esquivó, pero no del todo. La sangre salpicó desde su hombro, pero ni siquiera gimió. El dolor no importaba. Se giró y dio un puñetazo en el pecho de la sombra, pero el golpe pasó a través de ella, como si fuera humo. ¿Todavía no lo entiendes? La sombra desapareció de nuevo y apareció frente a Gregor. «No puedes vencerme, porque yo soy tú». Las garras se lanzaron hacia adelante nuevamente, pero Alex llegó a tiempo. Se interpuso entre Gregor y la criatura. Las enormes garras se clavaron en su pecho. El dolor cegó su mente, pero no gritó, solo sonrió. «Dices que no puedo vencerte». Alex escupió sangre al suelo. «Pero si tú eres yo», tomó la sombra con ambas manos y la apretó. «Entonces tú no puedes vencerme tampoco». La sombra se sacudió, vaciló, y por primera vez en todo este tiempo, aulló. Gregor vio cómo la masa humeante se retorcía en las manos de Alex. Se fusionaban. O la estaba absorbiendo. Pero si la oscuridad regresa a él, ¿qué pasará con Alex? ¿Qué si no puede controlarla? De repente, Alex lo miró. Sus ojos brillaban con un resplandor dorado y negro al mismo tiempo, y susurró: «Si no me detengo, mátame». Gregor apretó los puños y respondió: «No dejaré que pierdas». Pero, ¿podría cumplir su promesa? Alex sentía cómo la sombra lo invadía. Intentaba llenar cada rincón de su mente, susurrándole sobre el poder, sobre la fuerza que podría obtener, sobre la libertad sin miedo, sin límites, sin debilidad. Pero sabía que era una trampa. Si dejaba que la oscuridad se apoderara de él, ya no sería el mismo, y entonces nadie podría detenerla. Gregor veía cómo Alex temblaba, cómo su cuerpo se contraía con espasmos. El humo lo envolvía, las sombras serpenteaban por su piel como serpientes vivas, pero no podía intervenir. Si intentaba sacar a Alex por la fuerza, solo aceleraría el proceso. Pero, ¿y si podía recordarle quién era? Tomó a su amigo por los hombros, mirando su rostro. «Alex, no eres tú». Alex levantó la mirada hacia él. Sus ojos brillaron con negro. «Estás equivocado, Gregor». Su voz era extraña, distorsionada. «Yo soy el verdadero». Y de repente se lanzó hacia adelante. Velocidad, fuerza, crueldad. Ya no era Alex, era la sombra, que ahora controlaba su cuerpo. Gregor apenas logró esquivar. Las garras rasgaron el aire, cortaron las losas de concreto, dejando profundas hendiduras. Los ojos de Gregor se agrandaron. Nunca había visto a Alex moverse así. No solo luchaba, mataba. «Si no puedes, lo haré yo», susurró para sí mismo, y sacó otro cuchillo de su cinturón. Alex lo observaba desde dentro.
Veía cómo su cuerpo atacaba a Gregor, cómo sus garras rasgaban el aire, cómo sus colmillos chocaban a milímetros de la garganta de su amigo. Y odiaba eso. Debía liberarse. ¿Pero cómo? De repente, escuchó una voz. No era la voz de la sombra, era la suya propia. Siempre me temiste, Alex, pero no soy tu enemigo. Tú no soy yo. Tú solo eres una parte de mí. La sombra se cayó, y Alex sintió cómo su agarre comenzaba a debilitarse. ¿Era posible? ¿Podía no destruir la sombra, sino aceptarla? Gregor levantó el cuchillo, apuntando al corazón de Alex, pero de repente, este se detuvo. La oscuridad comenzó a dispersarse. Sus ojos volvieron a ser los suyos. ¡Detente!, gritó Alex. Gregor detuvo el golpe a milímetros de su piel. Silencio. Solo el distante aullido de las sirenas policiales recordaba que el mundo aún existía. Alex respiró profundamente y levantó la mirada hacia su amigo. Lo logré. Gregor bajó lentamente el cuchillo. Sabes que esto no durará, ¿verdad? Alex sonrió, pero en sus ojos no había miedo. Sí, pero ahora sé cómo controlarlo. Salieron del centro comercial destruido, desvaneciéndose en la noche. Pero en lo profundo de Alex, la sombra aún esperaba. Y tarde o temprano, volvería a intentar escapar. La pregunta era, ¿quién ganaría la próxima vez? La noche descendió sobre la ciudad, envolviéndola en un manto frío. Pero esa oscuridad era solo el preludio de lo que estaba por suceder. Alex y Gregor estaban en el techo de un edificio abandonado, observando el terreno baldío detrás del centro comercial. Allí se reunieron 5 hombres lobo, no como Alex, salvajes, desgarrados, quemados por plata. Sus ojos brillaban con una furia amarilla. No habían venido a hablar, habían venido a matar. El primero se lanzó hacia adelante sin previo aviso. Su hocico se abrió en una mueca y sus garras desgarraron el aire. Alex se esquivó en el último segundo, sintiendo cómo las garras pasaban a milímetros de su garganta. Pero el segundo ya estaba cerca. Gregor no tuvo tiempo de reaccionar. Las garras atravesaron su costado. Gruñó de dolor, pero clavó el cuchillo hacia adelante, apuntando directamente al corazón del enemigo. La hoja entró, pero el monstruo ni siquiera se detuvo. La sangre voló por todos lados. Los hombres lobo luchaban como demonios. Gregor derribó a uno, pero este le desgarró el hombro. Alex rasgó la garganta de otro, pero sus propias manos estaban llenas de cortes y heridas. El tercero se lanzó sobre él, golpeando con velocidad salvaje. Era más fuerte. Alex sintió cómo su cabeza chocaba contra el pavimento, pero no se rindió. En un arrebato de furia, apretó sus mandíbulas sobre la garganta del enemigo y la rompió. Un crujido. La sangre inundó su rostro. El hombre lobo se sacudió y cayó en silencio. Alex respiraba pesadamente, mirando a su alrededor. Solo quedaba uno, el más grande. Sonrió, lamiéndose los colmillos ensangrentados. «Eres fuerte, Alex, pero no suficiente». Y saltó. Velocidad, reflejo animal. Se encontraron como dos piezas de furia. Las garras se clavaron en la carne. La sangre empapó la tierra. Alex sintió cómo los colmillos desgarraban su hombro, pero no retrocedió. El corazón de la bestia, eso es lo que necesitaba. Clavó sus garras en el pecho del enemigo, directo a las costillas, y desgarró su corazón con las manos desnudas. El último grito. El hombre lobo cayó, ahogándose en su propia sangre. Alex respiraba pesadamente. A su alrededor, los cuerpos yacían. Gregor permanecía de pie, tambaleándose, cubierto de sangre. «Éramos 2», murmuró. «Y ellos 5. ¿Y qué?» Alex se pasó la mano por la cara, extendiendo la sangre ajena. Gregor sonrió. «Y aún estamos vivos. ¿Pero por cuánto tiempo?» El viento traía el olor de la sangre, llenando el aire nocturno con un sabor metálico. Alex estaba entre los cuerpos, sintiendo cómo la adrenalina lentamente abandonaba sus venas.
Pero algo no estaba bien. Gregor se detuvo. Sus fosas nasales se expandieron. ¿Lo sientes?, gruñó, apretando el cuchillo ensangrentado. Alex asintió. No estaban solos. Algo se movía en la oscuridad. Pasos pesados, el crujir de huesos bajo patas, y un gruñido bajo y ominoso. Nos estaban esperando. De las sombras salieron nuevas figuras. 6, no, 8. Hombres lobo con ropas rasgadas, con ojos rojos brillando en la oscuridad. Uno de ellos dio un paso hacia adelante, más grande que los demás. Su hocico estaba cubierto de viejas cicatrices. ¿Pensaste que podías matar a los nuestros y escapar sin castigo? Alex sonrió, lamiendo la sangre de sus labios. No lo pienso, lo sé. Se lanzaron sobre ellos al mismo tiempo. Esta vez, Alex no esperó. Velocidad, instinto. Saltó al encuentro, enfrentando al primer enemigo con las garras. La carne se rasgó, los huesos crujieron. Pero ese hombre lobo fue más rápido. No murió de inmediato. Golpeó con la pata, derribando a Alex al suelo. Gregor aulló de furia, agarrando al enemigo más cercano por el cuello. Pero eran demasiados. Uno de los hombres lobo clavó sus colmillos en el hombro de Gregor. Gruñó de dolor, pero no retrocedió. Clavó el cuchillo directamente en el ojo del atacante. Un crujido, un grito. Alex rodó a un lado, esquivando las garras, pero el segundo golpe llegó a su costado. El dolor estalló como fuego. Apenas se mantuvo en pie. La rabia lo invadió. El lobo interno aulló. Alex ya no lo contenía. Su cuerpo explotó con fuerza. Las garras se clavaron en la garganta del enemigo. La rasgó en pedazos, sin pensarlo. Gregor permanecía de espaldas a él, respirando pesadamente. Se quedaron los dos, contra 4. Pero ahora el miedo había desaparecido. Ahora comenzaba la verdadera caza. Los hombres lobo comprendieron que se habían equivocado. Pero ya era tarde. Alex se lanzó hacia adelante, agachándose, esquivando las garras. Un golpe, y su oponente ya estaba en el suelo. El segundo se lanzó hacia Gregor, pero él lo recibió con la hoja de acero. El tercero huyó, pero Alex no le dio oportunidad. El último se quedó frente a ellos, grande, cubierto de cicatrices. Respiraba pesadamente. «Tú no podrás vencernos a todos», gruñó, escupiendo sangre. Alex sonrió. «Pero a ti, sí». Rasgó su garganta con un solo movimiento. Gregor se sujetaba el costado, desangrándose. Alex aún sentía el olor a muerte en el aire. «Acabamos de declarar la guerra», dijo Gregor. Alex miró a los cuerpos. «Que vengan». En la distancia, un nuevo aullido se escuchó. Ya venían, y la batalla aún no había terminado. El silencio volvió a envolver el campo de batalla, pero la sensación no desaparecía. Esto no era el final. Gregor respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba desangrado, y las heridas seguían sangrando. Sus ojos brillaban con furia, pero Alex veía cómo su mirada se volvía cansada, cómo las fuerzas lo dejaban. Sin embargo, no se quejaba. Ambos sabían que ninguna herida importaba cuando estabas en el centro de esta terrible guerra. De repente, un rugido resonó, agudo, bajo, como un trueno. En las sombras, allí donde antes yacían los cadáveres de sus enemigos, algo se movía. No eran pasos, no era una bestia común. Alex se levantó, instintivamente mostrando sus garras, listo para cualquier ataque. Pero sus sentidos le decían que esto no sería una simple pelea. No era solo un enfrentamiento, era un desafío. Gregor se giró, apretando su cuchillo con fuerza. «Esto no es el final. Es solo el comienzo, Alex». Su voz era grave, casi sin vida. Pero Alex sabía lo que pasaba. También había sentido ese olor. El olor de una gran bestia. Otra, más fuerte que aquellos con los que acababan de luchar. Y de la niebla, que se espesaba cada vez más, apareció aquel que era el cazador, el líder, cuyo nombre resonaba en los rincones más oscuros de la ciudad. Un hombre lobo gigantesco, casi el doble de alto que ellos.
Sus ojos, rojos como sangre, ardían con un fuego siniestro. Los colmillos brillaban a la luz de la luna tenue. Estaba cubierto de cicatrices oscuras, pero se veía increíblemente fuerte, a pesar de los años de guerra que había liderado a la manada. «Así que tú eres el que decidió enfrentarse a nosotros». Su voz era como un trueno. «¿Te llamas Alex?» Alex no retrocedió. Sabía que esta pelea no sería solo por la vida, sino por la muerte. Sabía que si no ganaba, todo terminaría no solo para él, sino también para Gregor y para la ciudad. «Sí, soy Alex, y tú serás el último al que destruya». Sus palabras estaban llenas de determinación. No era una amenaza común, era una promesa. El hombre lobo, con una fuerza inmensa, saltó hacia adelante, pero Alex logró esquivar en el último segundo, sintiendo cómo el viento de su golpe lo sacudía. Inmediatamente después, Alex saltó y golpeó la garganta de su oponente, pero este solo sonrió. Con gran fuerza, lo agarró por el cuello y lo arrojó a un lado. Gregor, sin perder tiempo, se lanzó a la batalla. Derribó a varios cuerpos de enemigos cercanos, gritando con toda su fuerza, y se lanzó al ataque furioso. El hombre lobo oscuro lo miró y resopló con desprecio. Sus garras bajaron rápidamente, y en un instante, Gregor se vio arrodillado, con sangre brotando de sus hombros y costados. Alex, sintiendo cómo el dolor ardía en su cuerpo, tambaleó, pero el instinto del lobo se apoderó de él una vez más. Sintió que Gregor estaba en peligro, y con increíble rapidez, saltó hacia su amigo, sin pensarlo. Desgarró al hombre lobo atacante en pedazos, pero ya era demasiado tarde. Gregor ya estaba casi inconsciente, desangrándose. «¡Corre, Alex!». Su susurro era entrecortado por jadeos, pero estaba lleno de determinación. «Tienes que vencerlo». Alex entendió que estaba solo contra una fuerza más allá de su poder, pero su voluntad era más fuerte. Su ira lo consumió. Apretó los puños, y una inmensa energía, pura rabia animal, estalló en su cuerpo. Alex saltó. Sus garras atravesaron la piel del enemigo, pero este no cayó. Lo sujetó con un agarre de hierro, girándolo de tal manera que Alex sintió como sus articulaciones se rompían. Pero no se rindió. En una furia ciega, en el último momento, Alex atravesó el corazón del enemigo. Lo desgarró en pedazos. La horrible batalla terminó, pero en el aire aún flotaba un ominoso silencio. Alrededor de ellos, los gritos resonaron, pero no había alegría en la victoria. Alex solo sintió una cosa: estaba vivo, pero el precio de esta victoria había sido colosal. El silencio era ensordecedor tras toda esa sangrienta pelea. Alex, exhausto y herido, permanecía de pie, apoyado en una columna rota. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, sus ojos llenos de dolor y fatiga, pero no había miedo en su mirada. Sentía que esta victoria, aunque a un gran costo, seguía siendo su triunfo personal. Gregor yacía cerca, aún con vida, pero en un estado terrible. Alex sabía que no soportaría otra pelea, pero ya era tarde. Toda la fuerza del enemigo se había ido. A su alrededor, los cuerpos yacían, los sueños destruidos, las sombras restantes, pero habían ganado. Alex miró el campo de batalla, y sus ojos se detuvieron en los cadáveres de los hombres lobo. En sus ojos veía algo familiar, algo que él mismo había tenido, pero que ya no estaba con él. Ya era diferente. Ya no era solo una bestia engañosa. Se había convertido en algo con propósito, con una misión. Contuvo la respiración y se acercó a Gregor, cuyos ojos comenzaban a apagarse. «Has sobrevivido, viejo amigo», dijo Alex, tratando de esconder la debilidad en su voz. «Lo logramos. Pero tú aún no has terminado, Alex», dijo Gregor con dificultad, y sus ojos brillaron con una última chispa. «Elegiste tu lado, pero ahora tendrás que hacer la elección final». Alex lo miró sin entender. «¿Qué quieres decir?», preguntó.
No puedes seguir viviendo entre los humanos, Alex. Gregor cerró los ojos por un momento, respirando pesadamente. Ya no eres humano. Ya no eres parte de su mundo. Alex permaneció en silencio, dándose cuenta de que todo lo que Gregor le había dicho era cierto. Ya no podía regresar. Sabía que su lugar entre los humanos había desaparecido hace mucho. Se había convertido en parte de este mundo, un mundo donde la lucha nunca cesaba, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un baile eterno. La tormenta en su corazón era inevitable, y ya sabía que tendría que asumir este nuevo rol. El mundo donde los hombres lobo y los humanos se encontraban en el campo de batalla lo necesitaría de nuevo. Estaba en el centro de este caos, y su elección era clara. Eligió ser el líder. Los hombres lobo, quizás, llegaron a su tierra, pero ahora él se había convertido en parte de su mundo. Ahora ya no era solo un guerrero, era un líder, un protector, un dictador. Y a pesar de toda la brutalidad de este camino, Alex sentía en su interior que este camino era su destino. Gregor, aún debilitado, sonrió mirando a Alex. «Siempre fuiste fuerte, Alex. Serás una leyenda». Sus ojos se cerraron y su vida se apagó, dejando a Alex solo en el campo de batalla. Pero en ese momento, Alex comprendió que no era un solitario, sino parte de un equipo unido no solo por sangre, sino por destino, que seguiría adelante. No importaba quiénes eran, humanos o bestias.